Tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tocar un tema especial. Ya estamos ingresando a los procesos constitucionales donde lo que vamos a intentar es cumplir con una de las finalidades de los procesos constitucionales, que es el control jurídico de las normas. Entonces, ingresamos a la acción popular, que al lado de la acción de inconstitucionalidad tienen por objeto el control jurídico de las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico. Como puedes ver, hasta aquí ya hemos culminado todos los procesos constitucionales referidos a los derechos fundamentales de las personas. El habeas corpus, el amparo, el habeas data, la acción de cumplimiento. Y en esta oportunidad ya variamos un poco las cosas de la finalidad de la efectiva tutela de los derechos fundamentales de las personas. Pasamos a la otra finalidad de los procesos constitucionales, que es el control jurídico y constitucional y de legalidad de de parte de, en este caso, del Poder Judicial en relación a los reglamentos. Entonces, cuando veas acción popular, tienes que pensar en reglamentos administrativos. Porque si estás ante un reglamento administrativo, ¿qué es lo que puedes hacer? Tal vez una de las acciones que puedes hacer es hacer uso de la acción popular. Ahora veamos en relación a esto lo siguiente. Como estamos hablando de la acción popular tiene por objeto realizar un control jurídico de los reglamentos administrativos. Cuando hablamos de reglamentos administrativos, nos referimos a aquellos reglamentos emitidos por entidades públicas. No es cualquier reglamento. Por ejemplo, un reglamento interno de trabajo, eso no es materia de la acción popular. Eso es un proceso de impugnación de reglamento de trabajo que se tramita conforme a la nueva ley procesal de trabajo. El reglamento de una asociación tampoco es materia de la acción popular. El reglamento que puede emitir una empresa tampoco es materia de la acción popular. Los reglamentos administrativos, esto es los que son emitidos por entidades públicas en mérito a sus potestades administrativas, es lo que denominamos reglamento administrativo. Entonces, para comprender la acción popular, primero es esencial que comprendas todo lo referente al reglamento administrativo. Y también te vamos a mostrar cómo establecer si estamos ante un reglamento administrativo o no. Porque puede suceder algunas situaciones en las cuales tú tal vez dices, ¿esto es un acto administrativo o un reglamento? ¿Esto es una norma con rango de ley o un reglamento? Entonces, esta primera parte te va a ayudar a comprender los reglamentos administrativos y después pasamos ya a nuestra acción popular, que justo implica el control jurídico de los reglamentos administrativos. Mira, primero debemos ubicar la función reglamentaria del Estado. Ya no hablamos, conforme a la moderna doctrina de derecho constitucional, de poderes del Estado, porque se dice que el poder del Estado es uno. Lo que se dividen no es el poder, sino son funciones estatales. Y cuando hablamos de funciones estatales, esencialmente vas a encontrar tres. Inclusive en nuestra propia Constitución Política del Perú nos habla de estas tres funciones. Primero, la función legislativa. Por la función legislativa se expiden leyes como manifestación de voluntad de la sociedad peruana. Por eso es que una ley no puede ser considerada un acto administrativo, ni tampoco un reglamento administrativo. ¿Por qué? Porque tanto el acto administrativo como el reglamento administrativo son la manifestación de voluntad de la autoridad administrativa. La ley es la manifestación de la voluntad del pueblo peruano a través de sus representantes debidamente elegidos, que son los congresistas. Por eso no es posible que puedas confundir un reglamento administrativo con una ley. Primer punto. Ahora, la segunda función del Estado, también importante, es la función judicial, por la cual se expiden sentencias como manifestación de la administración de justicia. La Constitución Política del Perú indica
que los jueces administran justicia a nombre de la nación, a nombre del pueblo peruano, a nombre de la sociedad peruana, ¿correcto? Por lo tanto, una sentencia que se emite en un proceso judicial no es un acto administrativo ni tampoco es un reglamento administrativo. Como te dije, el acto administrativo y el reglamento son emitidos por autoridades públicas y son manifestación de su voluntad. En el caso de una sentencia, es la manifestación de justicia por parte del pueblo peruano a través de los jueces de la República. Entonces, una sentencia no es un reglamento administrativo. La última función respecto de estas dos es la función ejecutiva, la función de ejecución, que está a cargo del presidente de la República, que realiza una doble función, una función de administración y una función de gobierno. En su función de administración y de gobierno, emite actos. Lo que vas a encontrar en el caso de la función gubernativa o de gobierno es que el presidente de la República dirige políticamente el destino del Estado. Dentro de esta función gubernativa hablamos de los actos de gobierno. Y cuando hablamos de los actos de gobierno, debes entender que son aquellos que están exentos de control jurídico. Por ejemplo, el mensaje a la nación que se da todos los 28 de julio no es más que la manifestación de la función de gobierno. Ahora bien, encuentras al lado de la función gubernativa la función administrativa. ¿Y en qué consiste la función administrativa? En administrar los recursos públicos para mejorar la prestación de servicios públicos de la colectividad peruana. Administras recursos para mejorar servicios públicos. Eso es la función administrativa. Ahora, dentro de esta función administrativa vas a encontrar una situación muy especial. Para mejorar esta prestación de servicios, que a veces es porque se debe cumplir con una ley que no es muy clara para la autoridad administrativa, entonces es necesario que la autoridad administrativa se valga de reglamentos administrativos. Y es allí donde surge la función reglamentaria, dentro de la función administrativa, que a su vez es parte de la función ejecutiva, que es una función estatal. Y encontramos que la función reglamentaria también en el derecho administrativo es parte del poder de policía o función de policía, porque a través de la función reglamentaria se puede establecer límites al actuar de los administrados en base al interés público y la protección de derechos de terceros. Ahora, esta función reglamentaria, que es parte de la función administrativa y que también se estudia dentro del poder de policía, es lo que deriva en los reglamentos administrativos. No existe en nuestra ley de procedimiento administrativo norma alguna que regule los reglamentos administrativos. A diferencia, por ejemplo, de el país de Paraguay, que su ley de procedimiento administrativo, que fue publicada recientemente en el año 2021, sí regula los reglamentos en la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, esta falta de regulación a veces hace que pensemos, ¿y cuándo estamos ante un reglamento? Porque establecer si es que una norma emitida por la administración pública es un reglamento, habilitaría para que cualquier persona pueda presentar una acción popular. Entonces es importante, es sencillo ver, ¿no? Un decreto supremo es un reglamento. Un decreto de alcaldía, doctor, es un reglamento. Un decreto regional, doctor, es un reglamento. Pero tal vez hay una pregunta, y doctor, ¿un comunicado oficial será un reglamento? Y si usted considera que es un reglamento, ¿qué parámetros tomó en cuenta para establecer que el comunicado oficial era un reglamento? Y la pregunta es, ¿procede la acción popular contra ese comunicado oficial? ¿Procede la acción popular contra normas administrativas de alcance general? ¿O procede la acción popular contra resoluciones administrativas de alcance general?
esas preguntas son importantes a partir de esta función reglamentaria. Y eso nos va a permitir establecer cuándo podemos establecer o interponer demandas de acción popular. Mira, veamos ahora qué es un reglamento administrativo. Hay varias definiciones de reglamento administrativo. A partir de estas descripciones, puedes establecer tu propia definición de reglamento administrativo. Pero vamos a incidir en algunos elementos esenciales. Mira, en esta primera parte decimos que es un conjunto de normas jurídicas emanadas en el ejercicio de la función administrativa por un órgano de la administración pública. Siguiendo lo que vimos en la anterior diapositiva, el reglamento administrativo se sustenta en la función administrativa que realizan los órganos de la administración pública. Pues eso nos permite excluir de los reglamentos administrativos aquellos reglamentos que emitan otras personas que no son administración pública. 2. Dice, constituyen un nivel inferior del ordenamiento jurídico administrativo por debajo de la ley. Como sabemos, en la pirámide de Kelsen, arriba encuentras las normas constitucionales, debajo las normas legales y abajo vas a encontrar las normas reglamentarias. Es decir, que un reglamento va a ejercer un control, o cuando quieres ejercer un control sobre un reglamento, primero debes verificar si contraviene la ley y también debes verificar si el reglamento contraviene la Constitución. Si contraviene la ley o la Constitución o ambos, entonces ese reglamento administrativo debe ser expulsado del ordenamiento jurídico. ¿Y cuál es la acción que utilizamos para expulsarlo del ordenamiento jurídico? La acción popular. Ahora, mira, dice, los reglamentos administrativos son fuente del derecho administrativo. Como te dije, dentro de las fuentes del derecho administrativo tenemos la Constitución. Por ejemplo, en nuestra Constitución se regula la función pública, que es regulada posteriormente por el Decreto Legislativo 276, que a su vez es reglamentado por el Decreto Supremo 005-90-PCM. Entonces te vas dando cuenta que los reglamentos administrativos son fuente del ordenamiento jurídico administrativo. Ahora dice, el reglamento administrativo es una norma general y abstracta que expide un órgano que ejerce la función administrativa. El reglamento es una norma general y abstracta. Esa es una de las situaciones que diferencia a un reglamento administrativo de un acto administrativo. Anteriormente te dije, el reglamento administrativo y el acto administrativo, ambos son manifestación de voluntad de la autoridad administrativa. La sentencia y la ley son manifestación de voluntad del pueblo peruano a través de sus representantes. Esa es una diferencia. Ahora, el detalle está, y doctor, ya, si ambos actos, el reglamento y el acto administrativo, son emitidos por la autoridad pública, ¿qué es lo que los diferencia a ambos? Lo que diferencia a ambos es que el acto administrativo es una norma específica y concreta. Por ejemplo, si yo te digo, mira, ¿ves esta resolución? Artículo primero. Dice, otorgar pensión de jubilación a favor del señor Raúl Ramos. Te das cuenta que en ese caso es una norma particular y se refiere a una situación concreta. ¿Podríamos decir que esa resolución es un reglamento administrativo? No. ¿Por qué no? Porque ese acto no es general ni abstracto. Y si es particular y concreto, ¿qué es esa resolución? Es un acto administrativo. ¿Y qué implica que sea un acto administrativo? Que si no te convence, no estás de acuerdo con él, lo que tienes que hacer es iniciar un proceso contencioso administrativo para pedir su nulidad. Diferente es el caso de los reglamentos. En el reglamento, por ejemplo, dice Decreto Supremo 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 276. Artículo primero. El presente reglamento tiene por objeto establecer cuestiones referentes
a lo indicado en el decreto legislativo 276. Como ves, no se refiere al señor Carlos Ramos, no se refiere a una situación concreta, ni mucho menos a una situación en particular, sino que lo que establece el reglamento son normas generales, son normas abstractas. ¿Y por qué normas abstractas? Porque el reglamento se puede aplicar a varias situaciones de hecho que pueden surgir en la realidad. En el caso del acto administrativo se aplica a una situación jurídica en concreto. Y esa es la diferencia entre el reglamento administrativo y el acto administrativo. Ahora dice, el reglamento administrativo es la representación del poder de policía que ejerce la administración pública. Como te dije, generalmente un reglamento sirve para complementar una ley. ¿Y qué hace la ley generalmente? La ley te establece derechos, te establece deberes, te establece obligaciones, te establece prohibiciones y también te establece facultades. Por lo tanto, en cierta forma, una ley podría establecer poder de policía. Cuando reglamentas la ley, especificando, por ejemplo, requisitos que la ley no ha establecido, lo que está haciendo el reglamento es detallar lo que dice la ley. Y si esto es así, el reglamento está estableciendo limitaciones a los derechos de los administrados, atendiendo al interés público y al derecho de terceros. Por lo tanto, en ese caso podemos afirmar que el reglamento administrativo, como lo indica, es manifestación del poder de policía. Ahora mira, el reglamento administrativo no puede afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos es de interés público. Por lo tanto, un reglamento administrativo no podría afectar derechos fundamentales. Si tú encuentras un reglamento administrativo que contraviene de manera esencial derechos fundamentales, ¿qué acción puedes realizar? La acción que puedes realizar será una acción popular para que el reglamento administrativo sea expulsado de nuestro ordenamiento jurídico. Es por eso que ya podemos establecer, en este caso, algunas características para determinar cuándo estamos ante un reglamento administrativo y también podemos establecer cuándo podemos impugnar un reglamento administrativo. Ahora, todo reglamento administrativo tiene elementos, debe comprender elementos. Estos tres elementos de reglamento se dividen en elemento de naturaleza material, de naturaleza orgánica y elemento de naturaleza funcional. Todo esto te sirve para establecer si estamos ante un reglamento administrativo o ante un acto administrativo. Parece fácil la diferencia, pero cuando estamos ya en casos concretos, podemos un poco preguntarnos si es que es un reglamento o un acto administrativo. Ahora, mira, cuando hablamos de reglamento en relación a su elemento de naturaleza material, nos referimos a tres elementos fundamentales. La generalidad es una norma abstracta y va acompañada de coacción. Recuerda que un reglamento administrativo contiene normas jurídicas. ¿Y cuál es la característica de una norma jurídica que lo diferencia de otro tipo de normas, como las convencionales, las normas de ética o las normas morales o religiosas? Es que las normas jurídicas gozan de coerción, una amenaza, y si incumples, gozan de coacción. Eso es un elemento del reglamento administrativo. La generalidad implica que el reglamento es una norma general porque se aplica a una pluralidad de destinatarios. Es decir, no establece en concreto, este reglamento se aplicará a tal persona, tal persona, tal persona, tal persona, sino se aplica a una generalidad de destinatarios. Asimismo, es abstracta porque aplica a una o más situaciones definidas en supuestos de hecho. Si ves un reglamento, te remites a un artículo, te vas a dar cuenta que generalmente establece supuestos de hecho.
supuestos de hecho que pueden ser aplicables indefinidamente a conductas que se están dando en la realidad o que se van a dar en la realidad. Ahora, otro elemento de naturaleza material es la coacción. Es impuesto por coacción. Su incumplimiento genera responsabilidad. Por ejemplo, tenemos supuestos en los cuales se emite un reglamento para la contratación de personal. En ese reglamento para la contratación de personal se establecen los requisitos que debe presentar el postulante. Si el postulante incumple algún requisito, inmediatamente es declarado no apto para el proceso de selección. Eso deriva de este elemento de coacción, porque su incumplimiento genera responsabilidad. En ese caso, si bien no nos referimos a una responsabilidad administrativa, lo que va a generar es que el postulante, al no cumplir con los requisitos reglamentarios, va a tener que ser declarado no apto, lo cual no es porque sea un acto arbitrario de la administración pública, sino porque deriva de lo que indica una fuente del derecho administrativo como es el reglamento administrativo. Ahora mira, elemento de naturaleza orgánica. El reglamento administrativo, como te dije, siempre es dictado por un órgano que forma parte de la administración pública. Y aquí hay una situación interesante. Dice, expresión de la función administrativa ejercida por personas jurídicas de derecho público o privado. Entonces tú me puedes decir, pero doctor, usted acaba de decir que el reglamento solamente es emitido por entidades públicas. Y ahora en esa parte usted está diciendo que el reglamento podría ser emitido por una entidad privada. Sí, pero con una precisión. Cuando tú lees la Ley de Procedimiento Administrativo General, dice son entidades públicas. Y en la parte final dice lo siguiente, las personas jurídicas de derecho privado que ejercen función administrativa o prestan un servicio público. Entonces, una persona jurídica de derecho privado que ejerce función administrativa puede emitir reglamentos y esos reglamentos estarán sujetos en su control a la acción popular. Ejemplo, una universidad privada que presta el servicio público de educación superior podría establecer un reglamento que contravendría derechos de los estudiantes universitarios. Y la discusión respecto de la constitucionalidad o no de dicho reglamento emitido en base a una función administrativa será materia de una acción popular. Ahora mira, otro elemento es el de naturaleza funcional. El reglamento administrativo emana del ejercicio de la función administrativa. ¿Y qué implica la función administrativa? Utilización de recursos públicos para mejorar el servicio público otorgado a los ciudadanos. ¿Correcto? Entonces, función administrativa igual prestación de servicios públicos. Si estás en eso, estamos ante un reglamento administrativo. Ahora dice, se subordina a la actividad legislativa y política. Todo reglamento administrativo se subordina siempre a la función gubernativa, que da lugar a los actos de gobierno o a los actos políticos. Y a su vez, todo reglamento se subordina a la función legislativa, por cuanto de entre los niveles normativos encontramos que el reglamento está un nivel por debajo de las normas legales. Ahora, veamos los tipos de reglamentos administrativos. Esto es importante porque generalmente nosotros conocemos más a los reglamentos complementarios o de ejecución. Seguramente dice, si ha emitido una ley, ¿cuándo reglamentarán la ley? Es solamente un tipo de reglamento, pero hay más tipos de reglamento. Y eso nos ayuda a comprender mejor qué es lo que podemos impugnar a través de una acción popular. Entonces, mira, en estas dos diapositivas, esta es la primera y en esta vas a ver hasta 4 clasificaciones de los reglamentos administrativos. Pon mucha atención. Mira, primero veamos la primera clasificación. Mira,
Los reglamentos administrativos se pueden clasificar según su relación con la ley. Según su relación con la ley. Ahora veamos. Pueden ser de dos tipos según su relación con la ley. En principio, mira, dice reglamentos complementarios o de ejecución. Desarrollan lo regulado en una ley, complementando su aplicación a casos concretos. ¿Qué significa en este caso? Significa que para estos reglamentos de complementarios o de ejecución, previamente debe haber una ley. Entonces, hay una ley y como consecuencia de esa ley se emite un reglamento administrativo. Ahora, estos reglamentos complementarios o de ejecución también se dividen en dos. Y mira, uno, los reglamentos espontáneos y los reglamentos debidos. Primero, veamos los reglamentos debidos. Seguramente tú cuando lees, sale una ley, lees, generalmente nos vamos hasta abajo, a las disposiciones complementarias finales o transitorias, y vamos a encontrar una disposición que dice: el Poder Ejecutivo regulará la presente ley en el plazo de 30 días hábiles siguientes a su publicación. Entonces, en ese caso, existe un reglamento debido, porque el Poder Ejecutivo, por disposición de la misma ley, debe emitir un reglamento en un plazo. Entonces, en ese caso, hablamos de reglamentos debidos, porque la ley impone su elaboración. Ahora, también tenemos los reglamentos espontáneos. Tú revisas toda la ley, tú eres la autoridad administrativa, dices, revisas toda la ley y no dice que deba ser reglamentada. Pero te das cuenta, por ejemplo, que los requisitos que pide para una situación en concreta están dispares en varias normas. O sea, ves la ley y dice aquí en el artículo 1 hay un requisito, en el artículo 4 hay otro requisito, en el artículo 7 hay otro requisito, en el artículo 11 hay otro requisito. Entonces, mejor emitimos un reglamento que sin transgredir la ley va a ordenar lo que dice la misma. Y en los casos en los que no diga nada la ley, tenemos que aplicar la discrecionalidad. Y en esa discrecionalidad, sin contravenir la ley, vamos a establecer la función reglamentaria. Entonces, a partir de una ley, realizamos un reglamento espontáneo, sin transgredir la norma. Entonces, los reglamentos espontáneos es cuando no existe una disposición para complementar la ley, pero la autoridad administrativa indica que para aplicar la ley necesitamos un reglamento para mejorar la función administrativa. No hay ilegalidad en eso, ¿eh? No hay ilegalidad. Lo ilegal estaría en que el reglamento, por ejemplo, yo te dije bien claro, la ley dice, aquí dice un requisito en el artículo 1, en el artículo 3 otro requisito, en el artículo 7 otro requisito, en el 11 otro requisito. Lo único que hace el reglamento es ordenar esos requisitos. Entonces, son requisitos para acceder a la licencia A, B, C, D. Pero ese reglamento no puede contravenir o crear un requisito adicional no previsto en la ley. Si contraviene la ley o crea un requisito adicional, entonces, ¿qué hacemos? Acción popular como mecanismo esencial para dejar sin efecto un reglamento, en este caso un reglamento espontáneo. Luego de los reglamentos complementarios o de ejecución, encontramos los reglamentos independientes o autónomos. Dice, son elaborados en el ejercicio de las competencias administrativas para asegurar la ejecución de sus atribuciones. No complementan ninguna ley. Es decir, no es que existe como presupuesto una ley, sino simplemente soy la autoridad administrativa. Y como autoridad administrativa veo el ordenamiento jurídico administrativo y parto del principio de legalidad. Por ejemplo, a través del principio de legalidad se establece que los trabajadores del Estado tienen derecho a laborar 48 horas semanales u 8 horas al día, sin exceder las 48 horas. Asimismo, verifico que la ley me dice que tienen derecho al refrigerio. Frente a esta situación, yo digo, hay que emitir
un reglamento. Un reglamento que establezca cuál es el horario de ingreso, cuál es el horario de salida, cómo serán los turnos rotativos en jornada típica, sin exceder de las 48 horas o de las 8 horas diarias. O en su caso, establecer a qué hora va a ser la jornada de refrigerio, si el refrigerio forma parte de la jornada de trabajo o no en nuestra entidad pública, y cuál es el plazo que otorgaremos para que se realice el refrigerio, al mediodía, a la 1:30, 2 de la tarde. Entonces, eso lo hacemos a través de un reglamento independiente o autónomo que va a facilitar el ejercicio de atribuciones de la autoridad administrativa. Ahora, teniendo en cuenta esta tipología según la relación con la ley, aparece también otra tipología que no tiene relación con la anterior. Aquí ya tienes una descripción de tipos de reglamentos según su relación con la ley. Pero también podrías clasificar los reglamentos administrativos según el objeto de reglamento. Según el objeto de reglamento. Y tenemos los reglamentos de organización que distribuyen funciones y la atribución de tareas. Por ejemplo, te vas a dar cuenta si cuando ingresas a transparencia.gov.p colocas cualquier nombre de una entidad y puedes acceder a los documentos de gestión. Y de repente te encuentras con un documento de gestión muy conocido, el Reglamento de Organización y Funciones, el ROF. Ese ROF es un reglamento de organización. Establece las funciones y atribuye tareas a los órganos dentro de la entidad pública. También dice que vas a encontrar reglamentos de funcionamiento que disciplinan la vida cotidiana de los servicios públicos. Por ejemplo, se represta el servicio público de limpieza pública. Entonces, hay un reglamento que establece cuándo los autos o camiones recolectores de basura van a pasar en cada distrito de la municipalidad provincial. Horarios, calles, lugares donde se va a mantener la salubridad. Entonces, ese es un reglamento de funcionamiento que tiene por objeto disciplinar la vida cotidiana de los servicios públicos. Y otro están los reglamentos de policía, que regulan la imposición de limitaciones a la libertad individual. Y ya te vas a encontrar con que se ha emitido una ordenanza municipal que establece el procedimiento administrativo sancionador dentro de la municipalidad. Y te das cuenta que luego de emitirse la ordenanza municipal, que es una norma con rango de ley, se emite un decreto de alcaldía que procede a reglamentar ese procedimiento administrativo sancionador, estableciendo las infracciones administrativas en las cuales puede incurrir un administrado, limitando a través del poder de policía la libertad individual del mismo. Ojo, en este caso entendemos que el reglamento, decreto de alcaldía, por remisión de la ordenanza municipal, puede establecer infracciones administrativas. Entonces, allí encontramos otro tipo de reglamentos. Mira, una tercer tipología de reglamentos es según la aplicación del reglamento. Entonces, puede ser reglamentos generales que tienen vigencia en todo el territorio nacional. El ejemplo más común serán los decretos supremos que emite el Poder Ejecutivo y se aplican a todo el territorio peruano. También vas a encontrar los reglamentos locales, cuya aplicación está limitada a una circunscripción territorial. Un decreto regional puede contener un reglamento que se aplica a la región de Tacna. También puede haber un reglamento a través del decreto de alcaldía que se aplicará a la provincia de Arequipa. Entonces son locales, porque ese reglamento que se aplica a la provincia de Arequipa no se puede aplicar a la provincia de Cusco. Entonces son reglamentos locales. Y reglamentos institucionales que emanan de una entidad pública de modo que su aplicación se limite solo a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Es el caso, por ejemplo, de reglamento de horario
y jornada de trabajo dentro de una entidad pública, que solamente es aplicable a sus servidores públicos. Es un reglamento institucional. Y por último encontramos una cuarta clasificación de los reglamentos administrativos. Dice, según la eficacia del reglamento. Según la eficacia del reglamento pueden ser reglamentos internos o reglamentos externos. El reglamento que regula el horario de trabajo y jornada de trabajo de los servidores públicos dentro de una entidad pública es un reglamento interno. El reglamento que regula las infracciones administrativas de un procedimiento administrativo sancionador es un reglamento externo porque se aplica a los administrados que están fuera de la entidad pública. Y encontramos en este punto la relación entre reglamento, ley y acto administrativo. Mira, te lo voy a describir en la pizarra. Aquí lo tienes en formato de PowerPoint, pero veamos en la pizarra cómo encontramos estas diferencias. Mira, para que lo tengas bien claro. Vas a encontrar aquí el reglamento. Vamos a colocarlo en el centro, mejor arregla. En orden, ¿no? Y primero vamos a ver la ley. Aquí abajo vas a ver el reglamento. Y por debajo del reglamento está el acto administrativo. El acto administrativo. Ahora mira. ¿Por qué a veces puede ser difícil establecer la diferencia entre estos tres normas administrativas o fuentes del derecho administrativo? Mira, tanto la ley y el reglamento tienen una característica. Son generales y abstractos. Se aplican a supuestos de hecho indefinidos y no se refieren a una persona en particular, sino a una pluralidad de destinatarios. En eso comparten una identidad. Ahora mira, respecto del reglamento y el acto administrativo, ¿qué es lo que los une? Son manifestación de voluntad de la autoridad pública. Es por eso que a veces confundimos el reglamento con el acto administrativo y es a veces que también podrías confundir la ley con el reglamento, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia entre ley, reglamento y acto administrativo? Cuando hablabas de ley y reglamento, ambos comparten que son generales y abstractos. Eso es lo que a veces puede causar una pequeña confusión en determinar cuándo estamos ante una ley o un reglamento. Ambos son generales y abstractos. Ahora, respecto del reglamento y el acto administrativo, ambos comparten que son la manifestación de voluntad de una autoridad pública. Entonces, la autoridad pública emite reglamentos y actos administrativos. Eso es lo que a veces también crea una confusión en determinar cuándo estamos ante un reglamento y cuándo ante un acto administrativo. Ahora, yendo ya a las diferencias. ¿Qué es lo que diferencia un reglamento de un acto administrativo? El reglamento, como te dije, es general y abstracto. Y el acto administrativo es particular y concreto. Por ejemplo, el acto administrativo se refiere a un supuesto de hecho en concreto y afecta a un administrado o administrados debidamente identificados. El reglamento no se refiere a un hecho concreto.
y se aplica una pluralidad de administrados sin establecer su identidad en concreto. Entonces, eso es lo que nos ayuda a diferenciar un reglamento de un acto administrativo. Ahora, ¿qué es lo que diferencia el reglamento de la ley? Que la ley es la manifestación de voluntad. De voluntad del pueblo, y lo actualizamos, sociedad, a través de sus representantes. Entonces, ¿a qué nos referimos en este caso? Mientras que el reglamento es la manifestación de voluntad de la autoridad pública, la ley es la manifestación de voluntad de los representantes de la sociedad o del pueblo peruano. Entonces, esa es la diferencia entre ley, reglamento y acto administrativo. Pasemos otra vez a las diapositivas. Mira. Ahora, esto que ves son los criterios para determinar cuándo estamos ante un reglamento administrativo. ¿Ya? Son 3 los criterios para determinar cuándo estamos ante un reglamento administrativo. Primero hablamos del criterio de pertenencia al ordenamiento jurídico, el criterio de consunción y el criterio de generalidad. Veamos el primer criterio. Dice, debe apreciarse si el reglamento impugnado es una actuación que se incorpora al ordenamiento jurídico o es más bien la mera aplicación a un caso concreto. Acto administrativo. Ya dice, se debe apreciar si el reglamento, norma administrativa, decreto o resolución de carácter general impugnado se incorpora al ordenamiento jurídico con la finalidad de modificarlo, innovarlo, derogarlo o interpretarlo de carácter permanente. Ya. Veamos ahora en la pizarra, mira, este criterio. ¿Qué implica este criterio? Este criterio de pertenencia al ordenamiento jurídico parte de lo siguiente. El ordenamiento jurídico está integrado por normas generales y abstractas. ¿Qué implica que sean normas generales y abstractas? Por ejemplo, la Constitución, las normas constitucionales, ¿se refieren a casos concretos? No. Entonces, las normas constitucionales son parte del ordenamiento jurídico. Ahora veamos más abajo. Las normas legales. ¿Una ley se refiere a una persona en particular? No. Entonces es general y abstracta. Si es general y abstracta, entonces es parte del ordenamiento jurídico. Ahora, normas reglamentarias. Las normas reglamentarias se refieren a un caso en particular, mencionan el nombre de una persona, no. Entonces, al ser normas generales y abstractas, son parte del ordenamiento jurídico, según ese criterio. Ahora, en el caso de, por ejemplo, el acto administrativo no implica generalidad ni abstracción. No es general ni abstracto, porque se refiere a un caso en particular. Digamos, el caso del señor Juan Ramos. En este caso, al ser generales y abstractas, las normas implican permanencia. Pasarán los tiempos, pasarán los años y estas normas van a perdurar.
una norma reglamentaria perdurará en el tiempo y no solamente se va a aplicar a las situaciones de hecho actuales, sino a las que vienen en el futuro. Por eso es permanente. En cambio, un acto administrativo se aplica a un caso concreto y solamente en ese caso concreto va a mantener su permanencia, pero no va a afectar todo el ordenamiento jurídico. No va a producir la derogación expresa o tácita de otras normas administrativas, como sí lo hace un reglamento administrativo. Ahora veamos en la diapositiva el segundo criterio. Mira, segundo criterio para identificar un reglamento administrativo. Criterio de consunción. Debe observarse si el reglamento impugnado se consume o no con su cumplimiento por sus destinatarios, acto administrativo, sino que es susceptible de una infinidad de cumplimiento, vocación de permanencia. El reglamento está destinado a ser aplicado, repetido continuamente a las situaciones jurídicas previstas en su supuesto de hecho, hasta su derogación o no. Mira, este criterio de consunción, vayamos a la pizarra, mira, utilizamos lo mismo que tenemos en la pizarra. Cuando se emite la norma reglamentaria, esto tiene vocación de permanencia. Debido a su generalidad, el caso de reglamento implica supuestos normativos. Si te das cuenta, el acto administrativo no te establece ya un supuesto normativo, sino que regula ya una situación concreta. Dice, otorgar pensión a Juan Ramos. Y a nadie más que a Juan Ramos le va a importar el acto administrativo. Diferente al reglamento. El reglamento administrativo establece un supuesto normativo que es aplicable al hecho 1, al hecho 2, al hecho 3, que se pueden estar dando en el presente. Y también se aplicará al hecho 4, al hecho 5, al hecho 6, que se pueden dar en el futuro, garantizando una situación de permanencia. Es por eso que un reglamento se identifica a través de los supuestos normativos que regula. Si regula una infinidad de hechos, de supuestos normativos aplicables a infinidad de hechos presentes o futuros, tiene vocación de permanencia, lo cual lo diferencia de un acto administrativo. Veamos ahora el tercer criterio. Criterio de generalidad. Por este criterio debe analizarse si el reglamento impugnado tiene el carácter o las características de ser impersonal y abstracto. Dice, si la norma reglamentaria objeto de cuestionamiento establece consideraciones de alcance amplio para un conjunto indeterminado de destinatarios. Mira, veamos en la pizarra. Si te das cuenta, en este caso el acto administrativo solo se destina a Juan Ramos y ahí terminó. Pero en el caso de reglamento, cada uno de estos hechos puede pertenecer a una persona. Persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, persona 5, persona 6. Y va a continuar de manera general a cualquier persona, siempre y cuando el hecho que realice encaje en el supuesto normativo previsto en el reglamento. Entonces allí podemos ver que el reglamento es diferente que el acto administrativo. Ahora mira, por ejemplo, veamos esto, mira. ¿Cómo aplicamos esto? Y es algo que hablamos inicialmente. Parece hasta aquí sencillo. Sí, es fácil determinar. Es que es fácil cuando tú tienes la palabra. Dice, por ejemplo, decreto supremo, aprobar el reglamento. Reglamento de organización y funciones. Decreto de alcaldía, reglamento. Te dice la palabra reglamento y dices, qué sencillo está esto.
Si es un reglamento, ¿para qué los criterios? Pero mira, pongamos este ejemplo. Mira, comunicado oficial. El MINSA comunica a la colectividad que se realizarán actividades de fiscalización en locales de salud privados. Lima, 12 de abril del 2024. La pregunta es, ¿esto es un acto administrativo o es un reglamento? Apliquemos los criterios que acabamos de hablar. Dice, criterio de pertenencia al ordenamiento jurídico. Dice, se debe apreciar si el reglamento impugnado se incorpora al ordenamiento jurídico con la finalidad de modificarlo, innovarlo, interpretarlo con carácter permanente. En este caso, este comunicado pertenecerá al ordenamiento jurídico. En este caso, lo que está pretendiendo es, a través de esta información, innovar el ordenamiento jurídico. A partir de fiscalizaciones derivados de establecimiento del poder de fiscalización que está previsto en la ley. Segundo, criterio de consunción. El reglamento está destinado a ser aplicado, repetido continuamente a las futuras situaciones jurídicas. Dice, a los locales de salud privados se realizará la fiscalización. Entonces, a todos los que se encuentran en esta situación, de hecho, en el futuro, se les va a aplicar. Entonces, en este caso, vamos a indicar supuestos indefinidos. Y por último, criterio de generalidad. Entonces, ¿qué tenemos en el criterio de generalidad? Que se aplica, el reglamento es impersonal, se aplica a la colectividad y a una infinidad de locales privados. Es decir, no dice específicamente a los locales privados en una avenida. No, es general. Por lo tanto, a partir de la aplicación de estos criterios, podemos establecer que el comunicado oficial es un reglamento. Y ahora tú dirás, ¿y qué con eso? Está bonito la teoría. Si es un reglamento, procede la acción popular. ¿Ya? Procede la acción popular. Y de hecho, si revisas pleno jurisdiccional, comunicado oficial, reglamento, vas a encontrar que ya las Cortes Superiores de Justicia en el Perú han establecido que los comunicados oficiales que cumplen con esos tres criterios son considerados reglamentos y por lo tanto pueden ser sujetos a una acción popular. Vayamos otra vez a la pizarra, a la diapositiva. Mira, ya hemos visto todo lo que tenemos que hacer para distinguir un reglamento de actos administrativos y de normas legales, y los diversos tipos de reglamento que se pueden dar en la actividad administrativa. Y como puedes ver, la acción popular va a proceder contra todos estos reglamentos administrativos. Ahora establezcamos por qué un reglamento administrativo podría ser contrario al ordenamiento jurídico y por lo tanto estar sujeto a una acción popular. Mira, límites del poder reglamentario. Los principios generales del derecho y del derecho administrativo. Principio de justicia y seguridad jurídica, principio de legalidad y principio de supremacía del interés público sobre el interés particular. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener que si un reglamento contraviene los principios generales del derecho previstos en la Constitución Política, si un reglamento contraviene los principios generales del derecho administrativo, legalidad, interés público, transparencia, entonces ese reglamento debe ser expulsado del ordenamiento jurídico a través de una acción popular. Segundo supuesto, un reglamento no puede contravenir la Constitución Política. Si contraviene la Constitución Política, procede la acción popular para sacar al reglamento del ordenamiento jurídico.
Tercero, jerarquía de los reglamentos administrativos. En este caso debe responder a dos situaciones. Jerarquía externa. Ningún reglamento puede contravenir la ley. Si la ley establece 3 requisitos para alguna situación jurídica, el reglamento no podría establecer 4. Solamente se puede limitar a los 3. Esa es la jerarquía externa. El reglamento no puede contravenir la ley. Y mira, la jerarquía interna no puede contravenir reglamentos de rango superior. Por ejemplo, si tenemos el decreto supremo que establece el Reglamento Nacional de Tránsito a nivel nacional, no podría emitirse un reglamento municipal que contravenga a un reglamento de alcance nacional. Eso es la jerarquía interna. Si un reglamento local contraviene un reglamento nacional, entonces procede la acción popular por violación a el principio de jerarquía de los reglamentos administrativos. Prohibición de retroactividad no se aplica a situaciones jurídicas realizadas antes de su emisión, salvo que sean más favorables a los administrados. Por eso, cuando hablamos de que el reglamento se aplica a las situaciones jurídicas, indicamos que se aplica a las situaciones jurídicas presentes y futuras. Pero un reglamento, al ser una norma jurídica, no tiene efectos retroactivos, salvo que favorezca al administrado. Pero la regla general es que no tiene efectos retroactivos. Si tú encuentras un reglamento administrativo que se aplica retroactivamente, debes verificar si eso beneficia al administrado. Si no beneficia al administrado, entonces ese reglamento administrativo debe ser expulsado del ordenamiento jurídico. Otro, el reglamento debe respetar la competencia. Debe ser emitido por el órgano administrativo competente. El alcalde es el encargado de emitir un decreto de alcaldía. No lo podría hacer el gerente municipal. Y el decreto de alcaldía es una norma reglamentaria. Forma. La forma establecida por la ley. No existen reglamentos verbales. Todos los reglamentos administrativos deben ser escritos. No existe en la administración pública, en la aplicación del principio de legalidad, reglamentos verbales, ni mucho menos reglamentos tácitos. Estando a toda esa información para determinar qué es un reglamento administrativo y cuándo un reglamento administrativo contraviene el ordenamiento jurídico, ya estamos aptos para recurrir a la acción popular. Mira, los procesos de acción popular tienen por finalidad la defensa de la ley frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Entonces, mira, toda acción popular tiene por finalidad la defensa de la ley frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser. Ahora, mira, cuando hablamos de la acción popular, lo primero que tienes que cautelar es que se respete el principio de jerarquía normativa. ¿Qué significa? Que ningún reglamento administrativo puede contravenir la ley. Si contraviene la ley, decimos que ese reglamento es ilegal. Sin embargo, la acción popular no se limita a la contravención del reglamento solamente a la ley, sino que también se extiende a la contravención del reglamento administrativo a las normas constitucionales. Entonces, puede haber reglamentos administrativos ilegales que solamente contravienen la ley. Y también puede haber reglamentos administrativos inconstitucionales porque contravienen la Constitución. Y puede haber supuestos mixtos en que un reglamento administrativo es ilegal y a la vez es inconstitucional. Ahora, cuando nos dice la finalidad de la acción popular, nos dice es la defensa de la ley. Pero la acción popular no solamente es para discutir el reglamento de una manera general, sino que puedes discutir la ilegalidad del reglamento, ya sea de manera directa o indirecta. Directamente se verifica que contraviene una ley.
de lo que regula el reglamento, indirectamente verificamos que contraviene la ley. También es de carácter total. Todo el reglamento contraviene la ley o la Constitución. O de carácter parcial. Solamente el artículo 18 del reglamento contraviene la ley o la Constitución. Por la forma, ese reglamento ha sido emitido por una autoridad incompetente, o por el fondo, ese artículo viola el derecho al libre desarrollo de la persona humana. Entonces, son las formas en las cuales puedes utilizar la acción popular. Ahora, ¿qué es esta acción popular? La acción popular generalmente deriva en una demanda de acción popular que procede contra, y en este caso, dice normas administrativas de carácter general. Las normas administrativas de carácter general se dividen en los reglamentos administrativos y las resoluciones de carácter general. Ahora tú dirás, pero doctor, se ha pasado usted hablando sobre qué es un reglamento administrativo y ahora nos dice que es diferente reglamento administrativo de resolución de carácter general e incluso lo subdivide dentro del rubro normas administrativas de carácter general. Lo que sucede es que cuando hemos visto en la primera parte sobre los reglamentos administrativos, en sí nos estamos refiriendo a las normas administrativas de carácter general. Cuando en este caso se hace esta división de reglamentos y resoluciones de carácter general, lo que sucede es que cuando lees la Constitución Política del Perú, nos habla de normas administrativas de carácter general y hace diferencia entre reglamentos y resoluciones de carácter general. Inclusive te habla de decretos de alcance general, refiriéndose al decreto regional o al decreto de alcaldía. Entonces necesitamos organizar lo que acabamos de leer. Entonces, cuando lo que hemos visto desde un punto de vista de la doctrina del derecho administrativo son los reglamentos, idem, normas administrativas de carácter general. Pero cuando la Constitución te habla de reglamentos, debes entender que se refiere al decreto supremo, al decreto regional y al decreto de alcaldía. Y cuando se refiere a resoluciones de carácter general, te está incluyendo también, por ejemplo, el documento de gestión denominado Reglamento de Organización y Funciones, el comunicado oficial, resoluciones de carácter general. Ahora, no solamente dice que la demanda de acción popular procede contra las normas administrativas de carácter general, sino, y aquí precisa, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen. Entonces, estas normas administrativas de carácter general, reglamentos administrativos, necesariamente, conforme a la Constitución, deben emanar de cualquier autoridad pública. Los reglamentos que emanen de personas jurídicas de derecho privado que no tienen función administrativa, entonces esos reglamentos no son materia de la acción popular. Ejemplo, el reglamento interno de trabajo se da por un empleador en base a su potestad de dirección, más no en base a una función administrativa. Por lo tanto, en ese caso, no procedería la acción popular. Ahora dice, reglamentos administrativos emitidos por autoridades públicas que infrinjan la Constitución o la ley. Allí ya nos especifica la Constitución. Nos dice, el reglamento será materia de acción popular tanto si infringe la ley, que es el rango superior al reglamento, como si infringe la Constitución, que es el rango superior a la ley y por lo tanto es un rango superior al reglamento. Dice, cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley. Entonces, si infringen la Constitución o la ley por el fondo o por la forma, han sido expedidos o publicados en la forma, no han sido expedidos ni publicados en la forma prevista en la Constitución o la ley. Entonces, esto es la acción popular de fondo y la acción popular de forma. Se refiere a un reglamento administrativo emitido por una autoridad pública. Y dice, mira, las demandas contra resoluciones o actos no normativos, es decir, aquellos que no regulan supuestos generales, son objeto del proceso contencioso administrativo. Es decir, si es que te das cuenta que
la norma administrativa emitida se refiere a un caso concreto y por lo tanto no es parte del ordenamiento jurídico, estás ante un acto administrativo no normativo. ¿Y qué puedes hacer contra un acto administrativo no normativo? No puedes plantear la acción popular. Entonces, ¿qué hago? Plantea un proceso contencioso administrativo que tiene por objeto realizar el control jurídico de las actuaciones de la administración pública, que no son reglamentos administrativos. Ahora, ya sé cómo interponer una demanda. La demanda procede contra los reglamentos administrativos emitidos por autoridades públicas en el ejercicio de funciones administrativas. ¿Correcto? Entonces, debes tener en cuenta que hay un plazo para presentar una demanda de acción popular. No es que, a ver, vamos a revisar un reglamento del año de 1990 y ahora vamos a declarar, vamos a pedir la acción popular. No, hay un plazo, mira. El plazo para interponer la demanda de acción popular es de 5 años. 5 años para presentar la demanda de acción popular. Y la pregunta es, ¿a partir de cuándo se computan los 5 años? Entonces dice, contados desde el día siguiente de la publicación de la norma. Desde el día siguiente de publicación con la norma. Imaginemos que el reglamento se emite el 2 de abril. ¿Ya? No vamos a contar desde el 2 de abril los 5 años. Dice a partir del día siguiente de publicación. Entonces, contamos a partir del, si se publicó el 2 de abril, empezamos a computar desde el 3 de abril del 2024. Entonces, ¿cuándo vencería? 3 de abril 2024, 3 de abril 2025, 3 de abril 2026, 3 de abril 2027, 3 de abril 2028, hasta el 3 de abril del 2029 tienes para interponer tu demanda de acción popular. Si lo interpones el 4 de abril del 2029, ya ha prescrito la posibilidad de presentar una acción popular. Recuerda, no vas a alegar la continuidad del daño. Y allí hay un punto. Y doctor, ¿qué pasa si ya está bien? Comprendido. Se me venció el plazo de los 5 años para presentar una acción popular. Pero yo veo que ese reglamento está violando derechos fundamentales y se lo puede acreditar. Entonces, tú no te puedes cerrar y decir, no, ya no puedes hacer nada, ya venció el plazo de la acción popular. No, más bien debes decirle, ya, olvidémonos de la acción popular, se venció el plazo, ya no podemos hacer nada. Pero sí podemos hacer es interponer un amparo contra normas jurídicas. Entonces, en ese caso puedes plantear un amparo por la violación de un derecho fundamental para que se inaplique en el caso concreto el reglamento. La acción popular tiene por objeto inaplicar o declarar ilegal o inconstitucional el reglamento, pero con efectos generales. La acción de amparo tendrá por objeto inaplicar el reglamento administrativo para un caso en particular. Y en ese caso, no existe plazo, porque tal vez el plazo o la violación es continua. Y si es una violación continua, no hay plazo para interponer la acción de amparo. Entonces hay que ver cada caso concreto. Pero si tú quieres presentar una acción popular, recuerda que tienes el plazo de 5 años contados desde el día siguiente de la publicación del reglamento administrativo. Dice, vencido el plazo indicado, prescribe la pretensión. Esto es importante. Tú puedes decir, sí, está fácil, ¿no? Pero dice que prescribe la pretensión. No dice que caduca la pretensión. Porque si caducara, podríamos decir, ya caducó. Significa que se perdió la acción y el derecho. Y eso imposibilitaría pensar en la interposición de una demanda de amparo que inaplique el reglamento, porque ya habría desaparecido el derecho. Pero en este caso dice prescribió. Lo que pierdes es la acción para presentar el proceso constitucional de acción popular, pero el derecho todavía se mantiene. Ya, ahora bien, mira, vencido el plazo indicado, prescribe la pretensión. Prescribe, ¿ya? Pero no caduca. Ahora veamos. Competencia.
Mira, la demanda de acción popular es de competencia exclusiva del Poder Judicial. Esto es lo que diferencia a la acción popular de la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es a partir del control concentrado que ejerce solamente el Tribunal Constitucional. Solamente el Tribunal Constitucional, a través del control concentrado, puede declarar inconstitucional una norma con rango o fuerza de ley. ¿Ya? Una norma con rango de ley solamente es declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Pero cuando hablamos de la acción popular, te das cuenta que lo que estás impugnando por ilegal o inconstitucional es un reglamento administrativo, es decir, un nivel más abajo de las normas legales. Y si estás impugnando un reglamento administrativo a través de la acción popular, eso es competencia exclusiva del Poder Judicial. Por eso una acción popular no va a ser conocida por el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Ahora dice, en base a eso, que la acción popular es solamente de exclusiva competencia del Poder Judicial, dice, son competentes. Mira, la Sala Constitucional de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor. Debemos determinar quién emitió la norma reglamentaria. Dice, cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local. Y si no existiese la sala a cargo de los procesos civiles. Ya, mira. En este caso, ¿qué pasa? Imaginemos que la Municipalidad Provincial de Cusco emite un decreto de alcaldía. Es una norma reglamentaria. ¿Quién será competente? Será competente la Sala Superior Constitucional de la Corte Superior de Justicia del Cusco. ¿Correcto? Ahora, no hay sala constitucional, doctor. Será entonces el juez o la sala superior civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, porque es un reglamento de carácter regional o local. Ahora mira, dice, en los demás casos, cuando sea el reglamento de carácter nacional, dice la sala constitucional de la Corte Superior de Lima, y si no existiese la sala a cargo de los procesos civiles. Entonces, cuando un reglamento sea emitido con carácter regional o local, será competente la Sala Constitucional de la Corte Superior al que pertenece el órgano emisor. Si es en Cusco se debe demandar. Ahora, en los demás casos, cuando la norma reglamentaria sea de carácter nacional, conocerá la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima. Si no hay salas constitucionales, cambiamos por la Sala Superior Civil. Ahora, legitimidad para obrar. Primero veamos la legitimidad para obrar activa. Y eso es algo muy interesante. Por eso te decía de que conozcas cuando estás ante una norma reglamentaria. Y para que tú mismo puedas presentar tu acción popular. Tú puedes decir, pero doctor, soy solamente una persona natural, un único ciudadano. ¿Cómo voy a presentar una acción popular para que se declare sin efecto un decreto supremo que ha sido emitido por el mismo Poder Ejecutivo? Te puedes sentir muy minimizado, pequeño. Pero la acción popular, recuerda bien, mira, la demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona, sea natural o jurídica, cualquier persona. Yo, si verifico, puedo presentar una acción popular. Si un obrero municipal ve que un reglamento contraviene la ley o la Constitución, puede presentar su acción popular. Entonces, no necesariamente tienes que ser una asociación, un colegio profesional, una persona jurídica, ¿no? Cualquier persona puede presentar la acción popular. Recuerda eso bien. A diferencia de la acción de inconstitucionalidad, que sí exige la legitimidad para obra activa de determinados órganos. Ya vemos eso en la próxima sesión. Pero la acción popular, cualquier persona puede interponerla. Ahora, admitida a trámite la demanda, se va a emplazar. Entonces, ¿quiénes pueden ser los demandados en la acción popular?
Generalmente, ¿quién es el demandado? Tienes que verificar quién emitió el reglamento administrativo, quién emitió el decreto supremo, quién emitió el decreto regional, quién emitió el decreto de alcaldía. Entonces, mira, será demandado el órgano emisor de la norma objeto del proceso. En esta situación, y es ya parte del trámite de la acción popular, cuando se admite a trámite la demanda de acción popular, se correrá traslado al órgano emisor de la norma objeto del proceso. Y asimismo, el juez de la Sala Superior Constitucional o Civil ordenará la publicación del auto admisorio, el cual incluirá una relación sucinta del contenido de la demanda. Entonces, cuando se admita a trámite la demanda de acción popular, se va a emplazar al órgano emisor del reglamento y a su vez el juez debe disponer la publicación en el diario oficial del peruano o en el diario de mayor circulación a nivel nacional para que tomen conocimiento la población peruana de la interposición de una acción popular. Ahora mira, dice, si la norma objeto del proceso ha sido expedida con participación de más de un órgano emisor, se emplazará al de mayor jerarquía. Ahora mira, dice, si se trata de órganos de igual nivel jerárquico, la notificación se dirige al primero que suscribe el texto normativo. Ahora, si el órgano emisor ha dejado de operar, corresponde notificar al órgano que asumió sus funciones. Dice, ahora, en el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo, su defensa corresponderá a la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional. Es decir, si planteo una acción popular respecto de un decreto supremo, ¿quién va a representar al Estado, al órgano emisor? Será el Procurador Público especializado en materia constitucional. Ahora veamos la admisibilidad de la demanda. Dice, interpuesta la demanda de acción popular, la sala resuelve su admisión dentro del plazo no mayor de 5 días hábiles desde su presentación. Ahora, si declara la inadmisibilidad de la demanda de acción popular, precisará el requisito incumplido y el plazo para subsanarlo. Y por último dice, si declara la improcedencia y la decisión fuese apelada, pondrá la resolución en conocimiento del emplazado. Esto es del emisor de la norma reglamentaria administrativa. Ahora, como ves, no solamente se admite la demanda, también se puede declarar improcedente la demanda. Y también se declara inadmisible la demanda. Entonces, para evitar que se declare inadmisible la demanda, es preciso que tengas en cuenta los requisitos que debe contener la demanda de acción popular. Y los requisitos son la designación de la sala ante quien se interpone. Eso implica verificar ante qué sala superior constitucional se interpondrá, dependiendo de la norma reglamentaria de índole local o de índole nacional. 2. El nombre, identidad y domicilio del demandante. Recuerda, cualquier persona natural o jurídica puede presentar la acción popular. 3. La denominación precisa y el domicilio del órgano emisor de la norma objeto del proceso. Verificas el decreto supremo y en la parte de abajo dice Presidente de la República. Entonces demandaremos al Poder Ejecutivo debidamente representado por el Presidente de la República. 4. El petitorio, que comprende la indicación de la norma o normas constitucionales y o legales que se suponen vulneradas por lo que es objeto del proceso. Entonces dirás, interpongo demanda constitucional de acción popular para que se declare ilegal y o inconstitucional el decreto supremo o decreto regional o decreto de alcaldía número tal, por contravenir el artículo tal, el artículo tal, el artículo tal de la ley y el artículo tal, el artículo tal, el artículo tal de la Constitución Política del Perú. Ahora, 5. Copia simple de la norma objeto del proceso, precisándose el día, el mes y el año de su publicación. Esto es importante para establecer si estás dentro del plazo para interponer
la demanda de acción popular. Recuerda que te pide copia simple de la demanda. ¿Por qué? Porque se entiende que la demanda, que la norma que estás impugnando a través de la acción popular, rige por el principio de publicidad. Entonces es de público conocimiento. Y por eso solamente te piden una copia simple, no una copia fedateada ni certificada. Los fundamentos en que se sustenta la pretensión. Entonces, ¿cómo así es que el reglamento administrativo contraviene la Constitución o contraviene la ley? Y la firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y en el proceso o la demanda de acción popular también opera la defensa cautiva. Por lo tanto, debe ir con firma de abogado. Ahora tenemos la contestación. Mira, luego de la audiencia, la contestación y luego, ¿qué pasa? Mira, presentaste tu demanda, admitieron a trámite la demanda, corrieron traslado al demandado, emisor de la norma reglamentaria. Entonces dice, contestación de la demanda. La contestación deberá cumplir con los mismos requisitos de la demanda en lo que corresponda. El plazo para contestar la demanda es de 10 días. Entonces, el órgano emisor tiene el plazo de 10 días para contestar la demanda de acción popular, contados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda. Ahora mira, dice, vista de la causa, practicados los actos procesales postulatorios, es decir, la demanda y la contestación, la sala fijará día y hora para la vista de la causa, la que ocurrirá dentro de los 10 días posteriores a la contestación de la demanda o de vencido el plazo para presentar. Esto significa que con o sin contestación de la demanda, la sala superior emitirá una resolución fijando día y hora para la vista de la causa en el proceso constitucional de acción popular en primera instancia. Ahora dice, a la vista de la causa los abogados pueden informar oralmente. Como esta es una audiencia en primera instancia, no se requiere que pidas o solicites, se te permite informar oralmente. Tú vas a la audiencia programada y puedes informar oralmente como abogado. Estamos en primera instancia. En segunda instancia, sí tendrás que solicitar, luego de notificado con la vista de la causa, que se te permita informar oralmente. Ahora dice, la sala expedirá sentencia dentro de los 10 días siguientes a la vista de la causa. Claro, sujeto a la carga procesal de la Sala Superior Constitucional. Y encontramos nuestro recurso de apelación. Mira, dice, contra la sentencia procede recurso de apelación. Es lo único que va a proceder, recurso de apelación. En el recurso de apelación de la sentencia que te desfavorece en la acción popular, deberás fijar el error. El error puede ser error de hecho, error de derecho, error injudicando, error improcedendo. Si hablamos de un error injudicando, hablarás de la inaplicación de una norma, la aplicación indebida de una norma o la interpretación indebida de una norma. Esos errores tienes que indicarlos en el recurso de apelación. Ahora dice, dentro de los 5 días siguientes a su notificación. ¿Cuál es el plazo para interponer ese recurso de apelación? Me notifican la sentencia, a partir del día siguiente empieza a computarse los 5 días siguientes para interponer el recurso de apelación. Si es una notificación electrónica, recuerda que luego de los 2 días recién empieza a computarse el plazo de los 5 días para interponer recurso de apelación. Ahora dice, recibidos los autos, o sea, interpone recurso de apelación, la Sala Superior concede recurso de apelación y con esto es elevado en los 20 días hábiles siguientes a la Corte Suprema. Dice, recibidos los autos, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema traslade recurso concediendo 5 días hábiles para su absolución y fijando día y hora para la vista de la causa en la misma resolución. Entonces, recepciona el expediente de acción popular con el concesorio de apelación, inmediatamente corre traslado a la parte no apelante.
para que proceda a la absolución de la apelación. En esa misma resolución fijará día y hora para vista de la causa. Dice, dentro de los 3 días siguientes de recibida la notificación, las partes podrán solicitar que sus abogados informen oralmente en la vista de la causa. En segunda instancia, si es necesario, luego de notificado con la vista de la causa, tienes 3 días hábiles para pedir informe oral. Si no lo haces, no podrás participar oralmente en la vista de la causa. Entonces, a tener mucho cuidado. Diferente en primera instancia. En primera instancia, te dicen tal día se va a realizar la vista de la causa, pero en ese caso no te exigen que pidas informe oral. Tú te apersonas y te deben dar el uso de la palabra. Ahora, ¿qué pasaría si sale sentencia que declara fundada la demanda y no se apela a la sentencia? El órgano emisor por alguna razón no apela a la sentencia. Allí no va a quedar el proceso. Allí aparece la figura de la consulta. Mira, dice, si la sentencia que declara fundada la demanda no es apelada, los autos se elevarán en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. De oficio, si el órgano emisor no impugna la sentencia de primera instancia, de oficio, los autos, o sea, el expediente de acción popular, la Sala Superior lo elevará a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional y Social. Ahora dice, la consulta se absolverá sin trámite, es decir, que no se correrá traslado a las partes, y en un plazo no mayor de 5 días hábiles, desde que es recibido el expediente. Entonces, ten en cuenta eso. Si es que no se apela la sentencia fundada en la acción popular, el expediente debe ir en consulta y la consulta será absuelta sin más trámite. Es decir, no vas a esperar de que tal vez van a fijar una vista de la causa, me tienen que correr traslado, nada. Solamente sube en consulta y resuelve la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Ahora, una situación especial en la acción popular es, ¿se puede interponer medidas cautelares? Mira, aquí dice, procede solicitar medida cautelar una vez expedida sentencia estimatoria de primer grado. Es decir, que no es que proceda la medida cautelar de manera irrestricta como en un proceso común. Es decir, no puedes presentar una medida cautelar antes del proceso de acción popular. Tampoco puedes presentar una medida cautelar una vez admitida la demanda de acción popular. La única posibilidad de que pidas una medida cautelar es cuando se emite una sentencia que declara fundada la demanda de acción popular en primer grado. Dice, el contenido cautelar está limitado a la suspensión de la eficacia de la norma considerada vulneratoria por el referido pronunciamiento. Es decir, se emite la sentencia de primera instancia, fundada la demanda de acción popular. Saco copias certificadas y presento mi medida cautelar. La medida cautelar se va a limitar a pedir la suspensión de la eficacia del reglamento administrativo. Esto significa que el reglamento administrativo va a seguir en el ordenamiento jurídico, pero no va a producir efectos. Y por lo tanto, cualquier autoridad pública tiene que negarse a aplicar el reglamento porque sus efectos están suspendidos. Ahora veamos la sentencia. Dice, mira, la sentencia expedida dentro de los 10 días posteriores a la vista de la causa será publicada en el mismo medio de comunicación en el que se publicó el auto admisorio. ¿Recuerdas? Indicamos que el proceso de acción popular inicia con la interposición de la demanda. Luego de 5 días hábiles se emitirá resolución admitiendo a trámite la demanda. La resolución de admisión ordena el emplazamiento del órgano u órganos emisores y a la vez dispone la publicación del auto admisorio en el Diario Oficial del Peruano o en otro diario de la localidad en el caso de que el reglamento sea local, ya sea regional o
municipal. ¿Correcto? Entonces, si sale la sentencia, de la misma manera se tiene que publicar también la sentencia. Ahora, dicha publicación no sustituye la notificación de las partes. O sea, ¿qué significa esto? Ya, si bien vamos a publicar la sentencia de acción popular en primera instancia, ello no implica que como juez no deba notificar al demandante y a los emplazados o demandados. Dice, en ningún caso procede el recurso de casación. Recuerda, en la acción popular solo procede el recurso de apelación. El recurso de casación es improcedente. O sea, no vayas a pensar, ya, se ha resuelto mi recurso de apelación. Voy a plantear una casación. No, no procede en la acción popular la casación. Ahora dice, si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán los costos que el juez establezca, los cuales serán asumidos por el Estado. Es otra situación especial. Mira, si se declara fundada, se impondrán los costos que el juez establezca, los cuales serán asumidos por el Estado. Es decir, si quien presentó la demanda de acción popular realizó gastos en una defensa jurídica, entonces el juez puede reconocer esos costos. Y los costos, que son los honorarios del abogado, serán abonados por el Estado, que perdió el proceso de acción popular al emitir un reglamento administrativo ilegal o inconstitucional. Ahora dice, si la demanda fuere desestimada por el juez, este podrá condenar al demandante al pago de los costos cuando estime que ha incurrido en manifiesta temeridad. O sea, imaginemos que se pierde la acción popular y el juez de repente mira, pero esta acción popular era con una finalidad de perjudicar más de beneficiar al ordenamiento jurídico o a la comunidad. Se ha actuado con temeridad procesal debidamente acreditada. Entonces, en ese caso, el juez puede condenar al pago de costos procesales al demandante. Entonces, siempre hay que hacerlo de manera justa y correcta tu acción popular. No dice que si pierdes te van a condenar al pago de costos. Dice si es que hay temeridad procesal. Es decir, si hay alguna razón para presentar la acción popular, tú preséntala. Esa razón jurídica impide que te condenen a costos del proceso. O sea, no te vas a limitar a decir, no, mejor no presento porque me van a condenar a costos. No, ese es en el caso de que exista debidamente acreditada temeridad procesal. Y la temeridad procesal es el abuso del derecho, una conducta arbitraria, ilegal, contraria a la buena fe por parte del demandante. Si tú estás actuando de buena fe, no te preocupes, no va a haber condena. Ahora dice, las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad con efecto retroactivo de las normas impugnadas. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de una sentencia en una acción popular? Primero, declarar la nulidad del reglamento administrativo. Como declara la nulidad del reglamento administrativo, claramente dice que puede ser con efecto retroactivo. Ya el juez determinará cuál es ese efecto retroactivo. Ahora mira, dice, en tal supuesto la sentencia determinará sus alcances en el tiempo, hasta dónde se retrotraerá la declaración de nulidad del reglamento administrativo. Ahora, no vas a confundir esta nulidad del reglamento administrativo declarada por el Poder Judicial con la nulidad de los actos administrativos. En la teoría general del derecho, cualquier nulidad tiene efecto retroactivo. Por eso no estamos hablando del efecto retroactivo de la nulidad del acto administrativo. En este caso, el mismo nuevo Código Procesal Constitucional te está regulando la nulidad del reglamento administrativo. ¿Y quién determina hasta dónde se va a dar el efecto retroactivo? El juez. El juez determinará los alcances en el tiempo de su sentencia. Dice, tiene efectos generales y se publican en el diario oficial El Peruano. Entonces, la sentencia que declara fundado la demanda, luego de apelada y confirmada, se publicará en el diario oficial El Peruano.
y a partir del día siguiente de la publicación se aplica de manera general, erga omnes, es decir, con efecto general a toda la población peruana. Ahora dice, las sentencias recaídas en los procesos de acción popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente de la fecha a la fecha de su publicación. Entonces, la sentencia que declara fundada una acción popular tiene efectos y calidad de cosa juzgada. Es decir, ninguna autoridad administrativa puede negarse a su aplicación. Ahora dice, mira, las sentencias recaídas en los procesos de acción popular. También eso se aplicaría con el carácter de cosa juzgada a las sentencias que declaran infundado los procesos de acción popular, que también al tener calidad de cosa juzgada son aplicables por las autoridades administrativas. Ahora, debes tener en cuenta que si dejan sin efecto, por ejemplo, si tú presentaste una acción popular por la forma del reglamento administrativo, entonces se genera una cosa juzgada respecto de la forma del reglamento administrativo, lo cual no impide que otro ciudadano interponga una acción popular por el fondo del reglamento administrativo. Y en ese caso, la sentencia con calidad de cosa juzgada en la acción popular por la forma no podría implicar ni afectar la nueva acción popular destinada a cuestionar el fondo de reglamento administrativo. Ahora, mira, de lo que acabamos de decir, aquí ya te lo graficamos, el trámite del proceso de acción popular. Mira, se publica el reglamento administrativo. ¿Cuánto plazo tienes para interponer la demanda de acción popular? 5 años. Interpuesta la demanda de acción popular, el juez puede declarar improcedente, inadmisible o admitir a trámite la demanda. Esta calificación de la demanda de acción popular se hace en el plazo de 5 días hábiles. Si declara improcedente, puedes apelar. Si declara inadmisible, subsanas y se emitirá la resolución de admisión de la demanda. Admitida a trámite la demanda, en el auto admisorio se corre traslado de la demanda al emisor de la norma reglamentaria. Y también es facultad del presidente de la Sala Constitucional requerir los antecedentes y la publicación de la norma reglamentaria que se cuestiona. Entonces debe haber antecedentes, ¿no? Situaciones previas, exposición de motivos, discusiones antes de la emisión de la norma reglamentaria. Es decir, que hace un trabajo de interpretación histórica de la norma reglamentaria cuando pretende o requiere la remisión de los antecedentes de la publicación. Luego que se notifica al órgano emisor, este tiene el plazo de 10 días hábiles para contestar la demanda de acción popular. Con o sin contestación, la Sala Superior Constitucional fija día y hora para la vista de la causa. Se realiza la vista de la causa, en la cual los abogados del órgano emisor y del demandante pueden informar oralmente. No es necesario haber solicitado previamente informe oral. Solamente te apersonas e informas oralmente. Luego de la vista de la causa se emite sentencia de primera instancia. Recuerda que si obtienes una sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda, puedes plantear una medida cautelar para que provisionalmente se quite los efectos del reglamento administrativo. Ahora, si esa sentencia sale fundada o infundada, tanto el órgano emisor como el demandante tienen el plazo de 5 días hábiles para presentar su recurso de apelación. El recurso de apelación presentado implicará una resolución que concede recurso de apelación. Concedido el recurso de apelación, en 20 días hábiles el expediente debe ser elevado de la Sala Superior Constitucional a la Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.
la Sala Suprema recepciona el proceso constitucional de acción popular. Una vez recepcionado, corre traslado de la apelación a la parte no apelante. Con o sin la absolución, se va a fijar vista de la causa. Ahora, la absolución tienes que realizarla en el plazo de 5 días hábiles. Se fija vista de la causa. En este caso, una vez que te notifican la vista de la causa, tienes el plazo de 3 días para pedir informe oral. Si no pides el informe oral dentro de esos 3 días, entonces no vas a poder informar en la vista de la causa. Realizada la vista de la causa, en el plazo de 10 días se emite sentencia por parte de la Sala Suprema, con lo cual culmina el proceso de acción popular. Recuerda que no procede el recurso de casación. Y con esto culminamos nuestra clase sobre el proceso constitucional de acción popular.